La ciencia y la tecnología han conducido a la humanidad hacia una prosperidad difícil de creer hace unos siglos. Pero, por el camino, hemos perdido la conexión entre el cosmos y la naturaleza. El ser humano vive hoy de espaldas a la naturaleza y sin pararse a pensar en el milagro que representa la vida. Esto explica quizás muchos de los problemas que amenazan actualmente a muchas especies y también fenómenos como el cambio climático y otros. Por eso, no hace mucho decía que en los días de cuarentena hemos visto un resurgir de la naturaleza, que hemos sentido su presencia y que por ello justamente ahora tenemos la gran oportunidad para conectarnos de verdad con la naturaleza y conocerla mejor, más allá de la simple anécdota. Porque la naturaleza es literalmente una explosión de vida, y la vida de cada especie es un milagro. Y si logramos entenderlo, este milagro tendrá el poder de cambiarnos, de hacer que seamos mejores personas y que empecemos a preocuparnos de verdad por la conservación de las especies. Y como un homenaje a todos estos complejos procesos que hay detrás de la generación de la vida en la naturaleza, hoy hablaremos de una de las especies que hace poco se encontraba en peligro de extinción, la tortuga taricaya. Y si me acompañan, en los próximos minutos serán testigos de excepción de un ritual que nos acerca a un hito fundamental en la vida de esta especie, la conservación de taricayas, además en un entorno irrepetible como el que ofrece Pacaya Zambiria. Soy Adolfo Arana y en nombre de Pacaya Zambiria Amazon Lodge les doy la más cordial bienvenida a Pacaya en primera persona. Adelante, intro. En la Gran Reserva Nacional Pacaya Zambiria, la vida se renueva cada instante. Y en sus ríos, conchas y bosques, los ciclos de vida se respetan y la abundancia de sus recursos naturales y su megadiversidad se ha vuelto a poner con gran esfuerzo nuevamente al servicio del hombre. La taricaya, con nombre científico Podocnemis unifilis, es una especie de tortuga de agua dulce que vive en los ríos y conchas de la Reserva Nacional Pacaya Zambiria. Y uno de sus lugares favoritos para colocar sus nidos son las playas de arena blanca que se forman en las riberas de los ríos en la época de vaciante. La tortuga taricaya ha sido una de las especies más amenazadas por el comercio ilegal. Por ello ha sido clasificada como una especie amenazada en la categoría de vulnerable, tanto por el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como por decretos supremos del Ministerio del Ambiente y del MINAGRE. Asimismo, ha sido incluida en el apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro, que restringe su comercialización. Las intervenciones realizadas por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en los últimos años han resultado en la incautación de decenas de miles de ejemplares de tortugas taricaya, que se comercializaban ilegalmente como carne y huevos para su consumo principalmente en mercados asiáticos. Sin embargo, gracias al esfuerzo del Estado, a través de la Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Zambiria, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, comunidades locales y en especial organizaciones privadas como Pacaya Zambiria Amazon Lodge, desde hace varios años se viene trabajando a favor de la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de las taricayas. El modelo que se sigue para el manejo sostenible de la especie es el modelo de reanidación, que fue propuesto más o menos a finales de los 70 por el investigador finlandés Pekka Soinia, y que consiste básicamente en recoger huevos de taricaya en sus nidos naturales, en las riberas de los ríos, y luego sembrarlos en playas seminaturales fuertemente vigiladas y por tanto libres de depredadores, para luego ser liberadas en los diferentes ríos y conchas de la zona. Para introduciros un poco más en el tema, deciros que el proceso completo dura aproximadamente 90 días y consta de 3 fases y 9 etapas. En la fase 1 se ubican las zonas de anidada de los huevos en las playas naturales y orillas de los ríos y se construyen playas artificiales vigiladas para su uso en la siguiente fase. En la fase 2 se recogen los huevos de las playas naturales, se transportan a la playa seminatural ya construida y se seleccionan los huevos sanos para continuar con el proceso de incubación que dura unos 60 a 70 días. Finalmente, en la fase 3, los huevos eclosionan y las crías son colocadas
en bandejas con agua y guama, que es una planta acuática, hasta su liberación en su medio natural. Estas acciones han permitido garantizar el mayor número de huevos viables para el aumento de la población de taricayas en la zona, y así generar su seguridad y estabilidad en su medio natural. En esta línea, en 2018 se registró el número más alto de crías de taricaya liberadas, y en 2019, en el Festival de Tortugas de Agua Dulce de Maynas, se consiguió liberar a más de 6.000 taricayas en su hábitat natural. En línea con su compromiso con la sostenibilidad, el equipo de Pacaya Samiria Amazon Lodge participa cada año en toda la fase de manejo y liberación de taricayas. Esto lo hace conjuntamente con técnicos de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que dan el soporte técnico y optimizan el manejo de la especie y la viabilidad de los huevos. También se hace con miembros de las comunidades aledañas que aportan su conocimiento y experiencia en el cuidado de los recursos naturales. Y los ratios que se obtienen son de éxito, son superiores al 80%. Esto significa que de cada 100 huevos recolectados en playas naturales, se consigue liberar a más de 80. Pero no solo eso, Pacaya Samiria Amazon Lodge también ofrece a sus visitantes la posibilidad de participar de forma directa entre los meses de octubre y noviembre de cada año en el proceso de liberación de taricayas, lo que les permite continuar con su ciclo vital de reproducción y repoblamiento de la especie. A nivel de takeaways personales, los visitantes no solo pueden verificar la importancia del manejo de la especie y el impacto social y económico que genera en la zona, sino tener una de las experiencias vivenciales más apasionantes probablemente de sus vidas. Y además, la posibilidad de apadrinar a las taricayas liberadas y obtener un certificado de apadrinamiento. Aparte de esta descripción del modelo de conservación que seguimos en Pacaya Samiria Amazon Lodge, que refleja no solamente el esfuerzo, sino también el conocimiento que es necesario aplicar para que todo este proceso se efectúe eficientemente, quiero referirme a la experiencia personal de los visitantes. Hablar de esa conexión vivencial que se produce entre la persona y la naturaleza. Quiero recordar aquí un comentario de uno de nuestros invitados, concretamente nuestro primer invitado en el primer streaming de Pacaya Samiria Amazon Lodge, que comentaba justamente eso. Decía, oye, mi experiencia, lo más importante de mi experiencia es haber estado allí, haberlo vivido, poder contarlo y haber entendido por fin qué es la sostenibilidad y por qué es tan importante aplicarla y preocuparse por ella. Por eso, quiero invitarles a que este año, entre octubre y noviembre, nos acompañen en el Lodge y se den la oportunidad de tener una experiencia irrepetible viviendo lo que es la liberación de taricayas. Ahora voy a pasar a leer algunas de las preguntas que hemos ido recibiendo durante la transmisión de hoy. A ver, Paul nos dice, ¿existe algún programa específico de taricayas? En realidad, no existe un programa específico de taricayas como tal. La experiencia de la conservación, liberación de taricayas se da en todos los programas durante las épocas del año que son pertinentes. Por ejemplo, si hablamos de la liberación de taricayas, todos nuestros programas entre octubre y noviembre incorporan esa actividad como una de las más importantes del programa de ese tiempo. Emily Vera, ¿alguna recomendación de cómo podemos contribuir para la protección de las taricayas y evitar el contrabando ilegal y evitar su comercialización? En realidad, todos tenemos que hacer algo por esto. Pero justamente el participar en el proceso de conservación
tal y como está estructurado, tal como está diseñado, es una forma de contribuir justamente a evitar la depredación, que era una característica habitual y constante durante varios años hasta que empezamos este programa de conservación tan importante. Alexis Ospina. ¿Tiene algún tiempo especial del año el desove y la incubación de los huevos? La posibilidad de que los turistas participemos de la interacción con las taricayas. Por supuesto, me he referido siempre a la liberación de taricayas porque es un espectáculo sin igual, un espectáculo pues irrepetible, ¿no? Yo repito la palabra irrepetible muchas veces porque es que lo es, y además yo mismo lo he vivido. Pero también es posible participar en otras etapas de la conservación de taricayas, ¿no? Acabo de mencionar que el ciclo completo empieza en julio con la siembra de los huevos. Luego viene el proceso de incubación, de selección, y luego la eclosión y finalmente la liberación. O sea, de hecho, hay no solamente personas individuales, sino grupos, como por ejemplo, recuerdo uno de la Universidad de Purdue, creo que lo mencionamos en el streaming anterior, que justamente viaja todos los años, más o menos entre julio y agosto, y una de sus principales labores, uno de sus principales objetivos, es ayudarnos a construir playas artificiales para poder sembrar allí los huevos de taricaya y que se inicie todo el proceso de incubación. Y, por supuesto, esa actividad también está abierta a la participación de otros visitantes nuestros. En realidad, si queremos participar en el proceso de conservación, aparte de la liberación, que es entre octubre y noviembre, podemos participar a lo largo del ciclo completo que empieza en julio. Wilmer Acedo. ¿Dónde puedo denunciar el comercio ilegal de taricayas? Pues está el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es justamente el encargado de vigilar la legalidad o ilegalidad de la comercialización de las especies en general y sobre todo aquellas que están o han estado en peligro de extinción. Emily, ¿cómo podemos participar? Pues es muy fácil. Simplemente contactándonos y viendo con nosotros cuál es el programa que mejor se ajusta a su tiempo, a su disponibilidad, a sus expectativas. Si hablamos de la liberación de taricayas, insisto, los meses que son, digamos, más adecuados son los meses de octubre y noviembre, ¿no? En realidad, a partir de 1 de octubre, entre el 5 o 10, hasta, digamos que el 10 o 15 de noviembre, ¿no? En ese periodo se puede vivir esa experiencia directamente con nosotros en Pacaya Semilla. Oscar Salinas. Qué bien, mira, me gustaría viajar para fin de año. En esta fecha, ¿qué actividades hay con las taricayas? Bueno, en realidad, como decía, si estamos hablando de fin de año, estamos refiriéndonos a diciembre, pues el proceso justamente acaba en noviembre, ¿no? Siempre es posible, por supuesto, visitar las cochas y las zonas donde han sido liberadas las taricayas y ver especies en su hábitat natural, ¿no? Digamos, siguiendo su ciclo reproductivo, etcétera, ¿no? Pero si nos referimos a este ciclo que yo he descrito anteriormente, pues justamente acaba en noviembre. O sea, en diciembre no tendríamos la posibilidad de verlo con la magnitud que se podría ver durante estos meses que menciono. JB, ¿cuánto duran los programas que incluyen las taricayas? ¿Se pueden llevar niños? Pues, como decía, todos los programas que nosotros atendemos entre octubre y noviembre incluyen ya como actividad especial la liberación de taricayas. Con lo cual, hay programas desde 2 días, 1 noche, en adelante, 3 días, 2 noches, 4 días, 3 noches, pero yo creo que para vivir la experiencia de forma completa, participar, incluso reunirnos luego y comentar, que ese es un proceso tan importante que también existen talleres y coloquios para poder, digamos, analizar
lo que se ha visto. Yo creo que a partir de un programa de 3 días, 2 noches, pues sería lo ideal. Y en cuanto a la participación de niños, yo creo que de todas las actividades que tenemos, esta es una especialmente adecuada para los niños, porque el componente de aprendizaje que tiene es muy alto. Y ese acercamiento hacia la naturaleza, que significa ayudar a una pequeña taricaya a encontrar su camino hacia el río, hacia la cocha, de forma absolutamente natural, pues es algo de verdad que no es posible expresarlo si no se vive. Por otro lado, el propio Ministerio de Educación, el Minedu, en su momento ha incluido unos cursos, ¿no?, de conservación medioambiental para niños, ¿no?, en colegios de la zona, donde justamente se hablaba del caso Taricaya, ¿no? Todo ese programa de conservación medioambiental estaba muy, muy centrado en la conservación de taricayas. Incluso había concursos de poemas con las taricayas, en fin, dibujos. Se tomó, digamos, muy en serio y muy en cuenta la problemática de la taricaya y lo necesario que era poner todo el esfuerzo y todo el interés en su conservación. Quisiera que expliques dónde se hace la liberación físicamente. Históricamente se ha hecho en Pacaya Samiria Amazon Lodge, porque tenemos ahí un lago, ¿no?, donde se ha podido construir playas artificiales justamente para sembrar los huevos y hacer la experiencia en nuestro propio entorno. Pero bueno, este año vamos a hacerlo en comunidades aledañas, ¿no?, que también tiene playas seminaturales o artificiales, donde ya se han sembrado huevos, y digamos, nosotros también hemos participado en el proceso. Lo que pasa es que físicamente este año la liberación se va a efectuar fuera de nuestras instalaciones. Jocelyn Huatancay. Déjenme ver qué es lo que pregunta. ¿Tienen algún proyecto local donde la población tiene una forma de recolección sostenible? Bueno, si te refieres al proyecto de taricayas, es una actividad constante. Todos los años se realiza ese programa de conservación de la taricaya como especies. Si te refieres a otras especies, por supuesto, hay diferentes proyectos muy orientados y focalizados en una especie concreta que puede estar o ya en peligro de extinción o a punto de estar en peligro de extinción, ¿no? Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, ya saliéndome un poco del tema de taricayas, pues de un proyecto que estaba destinado a repoblar una zona donde la palmera de aguaje estaba ya entrando en un proceso de extinción, ¿no?, concretamente en una comunidad que se llama 20 de enero. Entonces, bueno, ahí se desarrolló un proyecto junto con una ONG italiana, donde se enseñó a los pobladores de esa comunidad a que para obtener los frutos del aguaje no era necesario derribarlos, como parece que lo habían estado haciendo hasta ese momento, sino les enseñaron una forma de escalar el aguaje hasta llegar a los frutos y poderlos descolgar sin necesidad de afectar a la propia palmera. Entonces, esa nueva forma de cosechar sin necesidad de afectar a la palmera de aguaje, pues fue, digamos, el motivo, el objetivo de todo un proyecto que se hizo, que por supuesto tenía un componente de formación muy importante para que la comunidad pudiera aprender esa nueva mecánica de cosechar los frutos del aguaje. Pero bueno, la selva, Pacaya Samiria, nosotros como grupos que estamos muy, muy metidos en lo que es sostenibilidad, pues tenemos siempre participación en diversos proyectos, incluso el próximo año, este año tiene las características que todos sabemos, probablemente vamos a iniciar un par de ellos, también muy focalizados en la recuperación de especies que pueden estar en peligro de extinción. Bueno, muchas gracias nuevamente por haberme acompañado en estos minutos. La próxima semana vamos a romper un poco la solemnidad de
de estas cosas que he venido contando, que he venido comentando, como por ejemplo esto tan importante que es la conservación de Taricayas, y vamos a entrar un poco más en otro terreno, el terreno de la aventura, el terreno de las emociones. En nuestro streaming número 6 vamos a tener la compañía de Inosca Moreno. Inosca Moreno es la directora de un lodge que se llama Avatar Lodge, con la cual hemos trabajado conjuntamente un programa que se llama Aventura Total, que justamente tiene una serie de elementos que lo que buscan es que descargues adrenalina como un loco en todas las actividades que tenemos programadas. Entonces, queremos compartir con vosotros ese detalle, queremos compartir con vosotros esa experiencia. Es el próximo viernes, que es 4 de septiembre, a las 6 de la tarde. Hasta entonces, cuídense y bueno, no se olviden de acompañarnos. Hasta pronto.